Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio. Todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 111. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Recordaros que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional, donde ofrecemos el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados y alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y... No, decir, ya que antes lo hemos comentado, digo, bueno, me anima Fran a que diga estas cosas. Bueno, sí. Y también doy clases particulares por si alguien está interesado. Si os queréis poner en contacto, ya sabéis que... Bueno, los métodos ya los tenéis en la web. Pero bueno, laregula.es, ¿no? Que te pueden encontrar allí y rellenar el formulario y ponerse en contacto contigo. No sé si tienes el teléfono ahí en la web. Sí, está el teléfono, pero mejor por email, porque igual me llaman y estoy en una sesión, es mucho mejor el email. Muy bien, y nada, el programa 111, recordaros antes de empezar con el tema del programa que hoy tenemos un monográfico sobre derechos de autor en tus imágenes como fotógrafo o derechos de autor en tus fotografías. Antes de eso, recordaros los talleres que tenemos, que os anunciamos ya en el programa anterior, que son el primero, el 17 de junio, taller de flash de zapata, sábado por la mañana, de 10 a 2. El segundo es el 30 de junio, que será viernes, será una prueba piloto de probar el viernes por la tarde, de 4 a 8 de la tarde. Y este será de iluminación de fotografía en estudio, ¿vale? El siguiente es curso de fotografía boudoir, el 1 de julio, ¿vale? Sábado por la mañana, de 10 a 2. Y el último que tenemos antes de que llegue el verano es el 15 de julio, gestión de modelos. Un taller especial porque pretendemos tocar la parte de antes de la sesión y la parte también de la sesión, ¿no? Cómo guiar a un modelo, sea novel o sea ya con experiencia, y daremos pues una clase práctica de cómo guiarlos durante la sesión y todo esto. Cómo incluso conseguir expresiones que no saben hacer, cómo ayudarlos, cómo relajarlos, cómo preparar la sesión antes, cómo afrontar si hay una entrevista previa, ese tipo de cosas. Habías hecho el curso de retrato de carácter, pero este es algo distinto. Porque es distinto. A ver, muchos fotógrafos me encuentran en los talleres que tienen problemas para transmitir al modelo lo que quieran. Entonces lo que pretende es buscar un lenguaje común para un modelo que no es profesional, porque un modelo profesional funciona por ideas. Tú le dices, oye, mira, imagínate que estás en tal situación y ya se mete en el papel, está más acostumbrado, o un actor es más fácil. Es más fácil para unas cosas y más difícil para otras, por eso hacemos el de carácter con actores, porque no es tan fácil como parece. Claro. Y hacemos con actores o hacemos con modelos noveles. Pues este es muy centrado a cómo podemos gestionar la modelo, qué cosas debemos tener en cuenta, qué cosas debemos tener claras nosotros a la hora de hacer las fotos, cómo podemos organizar la sesión, una serie de situaciones que me piden en todos los talleres que suelen tener problemas de ese estilo, de comunicación con el modelo. Es un poco romper también la vergüenza, el poder expresarse más libremente, el intentar buscar un lenguaje que va a entender todo el mundo, ese tipo de cosas, que parecen muy obvias y que parecen muy de sentido común, pero a la hora de la verdad muchos se bloquean y no saben cómo gestionar. Y entonces se encuentran en el bucle ellos se bloquean, la modelo no sabe qué hacer porque no recibe feedback del fotógrafo, se bloquea la modelo, entonces al final la sesión... Y además una cosa que le digo yo siempre a todos los fotógrafos: si dejamos que la modelo exprese y pose a su bola, si tiene mucha experiencia igual nos da un rango amplio, pero nos va a dar lo mismo que le ha dado un fotógrafo la semana anterior, o sea, vamos a hacer la misma foto con diferente ropa. Y eso no, o sea, cuando buscamos una foto y buscamos estar realmente haciendo algo diferente,
necesitamos que la modelo sea capaz de expresar una situación diferente, o que sea capaz de que el que ve la foto luego tenga una idea totalmente diferente a la que queríamos plasmar. Sería un error. Pues no, pues hay que ir a buscar mensajes muy claros. Muy bien, pues nada, recordad que este es el 15 de julio, el sábado, y ya lo podéis encontrar en la web estudiolightroom.es y con el descuento del 20% por ser oyentes del programa. 17 flash de Zapata, 30 iluminación en estudio por la tarde, viernes por la tarde. Esto ha sido a petición popular. Sí, vamos el día 1 hacemos el de boudoir y el día 15 la gestión de modelos que hablamos. Muy bien, Pera, pues nada, pasamos ya, que mira, hoy nos hemos alargado, no es normal en nosotros, pero bueno, tampoco pasa nada por un día. Y vamos con el derechos, queríamos tocar el tema de derechos de autor con tus fotografías, con tus imágenes como fotógrafo. Sí, ya habíamos tocado el otro tema, perdona. Derechos de imagen, habíamos hablado de los derechos de imagen. Pero bueno, claro, esto cambia. Aquí sobre todo es porque hemos recibido algunas preguntas sobre el tema de los concursos y este tipo de cosas, bueno, que a veces hay algunas cláusulas abusivas en los concursos. Entonces es muy bueno que sepáis cuáles son vuestros derechos como autor, para saber si se aprovechan de vosotros o no, ¿vale? Vamos a intentar no dejarnos nada, pero genéricamente, tampoco es una cuestión, es leer la ley. Os dejaremos un link con un artículo donde lo veréis más en detalle. Pero según la ley de protección, o sea, según la ley de la propiedad intelectual, un autor es cualquiera que cree una obra. Vale, no y solo son personas. Ajá. No personas jurídicas, sino personas naturales. O sea, sí. Yo con mi nombre y mis apellidos. Así que todos somos autores. Cualquiera que haga una foto es autor. Aunque no cobremos por hacer fotos. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Nadie puede ostentar el derecho, un tercero puede ostentar el derecho de ser autor de una obra que no es suya. Es precisamente cuando queramos reclamar autoría, es así. Incluso cediendo los derechos de explotación o reproducción de forma única. O sea, yo puedo cederte a ti los derechos únicas, pero tú nunca vas a decir que eres el autor. O sea, no puedes. Las imágenes tuyas se dividen en tú tienes derechos de explotación o reproducción y tienes además derechos de autor. Los derechos de autor son irrenunciables, son personales, no se pueden vender. Yo lo que puedo vender son los derechos de explotación o reproducción. ¿Hay algún derecho más sobre esas fotos? No. Estos tres. Bueno, siempre cuando hablamos de explotación se puede abrir, no solo publicar, sino modificar, etcétera, etcétera. Hay que especificarlo siempre. Vale, luego cedes, pero no a perpetuidad. Eso es lo que te iba a decir. Yo puedo ceder mis derechos durante un año. ¿O los puedes años. ceder a perpetuidad? Sí, ¿no? Sí, podrías cederlos a perpetuidad. Vale. O sea, esto ha habido algún caso claro de temas de solvencia y que se han tenido que ceder obras a perpetuidad para compensar deudas. Bueno, casos famosos, pero no voy a decir el nombre. Pues ya, porque luego no está claro si es un bulo, no es un bulo y mira, no me quiero meter en esos fregados. Es verdad. Entonces, nosotros como autores podemos ceder esos derechos de explotación o reproducción. ¿Vale? Que quede claro, ¿eh? Pueden ser las dos cosas o solo una. Y además con unas condiciones muy claras. Lo que hay que tener muy claro es que cuando cedemos nuestros derechos de reproducción o de explotación de una obra que hemos hecho, debemos dejar claro cuál es el ámbito de la cesión. Por ejemplo, puedo cederlos a una revista concreta, a un número concreto. Ya está. O puedo cederlas a un concurso solo para una serie de cosas. Por ejemplo, imaginaros hasta qué punto los derechos de autor son personales, que aunque trabajásemos para una agencia fotográfica que vende nuestras fotografías, el autor seguimos siendo nosotros, aunque no podamos cobrar derechos por ellas porque la empresa nos ha contratado a nosotros. Pero el autor sigue siendo la misma persona. Esto pasa mucho en el mundo del software. En el mundo del software, los programadores, por el hecho de estar contratados por una empresa, renuncian a la explotación de sus derechos de autor. Pero son autores del código. ¿Qué pasa? Que el código sigue unas directrices de creación y no es una obra, entonces ya no es lo mismo, no funciona de la misma forma, ¿vale? Aunque lo es igual, ¿vale? ¿Qué debo hacer para proteger o para saber si están protegidas por la ley de propiedad intelectual? No tienes que hacer nada.
no requiere registro alguno. Solo la demostración de la creación. O sea, guardar el archivo original, sin modificaciones. Un archivo modificado podría pedirse un peritaje y se sabría que ha sido modificado. Por eso es bueno trabajar con los RAWs, y no entregar nunca los RAWs. Esa es una de las razones fundamentales. De guardar para siempre los RAWs. Exacto. El RAW es fundamental guardarlo, y además, por ejemplo, si todas las cámaras hoy en día permiten grabar EXIF dentro del RAW con nuestro nombre de autor, si alguien abre ese RAW y modifica esa información, puede no cuadrar el CRC del archivo, y entonces saberse que se ha modificado. Un perito podría llegarlo a saber. Algunos fabricantes de cámaras incluso tienen kits de validación, o sea que pones un chisme en tu cámara y lo que hace es grabar una información, una firma digital en cada uno de tus RAWs que garantiza que ese archivo no puede modificarse, porque a nada que lo abres esa firma desaparece, ¿vale? Entonces, bueno, pero esto, por ejemplo, estos certificados de fotografía aparecieron para el mundo de la fotografía forense. Vale. Porque la fotografía forense, durante muchos años estabas obligado a trabajar en negativo, precisamente porque es la única prueba de que no ha sido alterado. Claro. Y ahora ya se trabaja en digital, pero tiene que haber una certificación de que la foto no ha sido alterada. Imaginaros, una prueba forense, claro. Si alguien duda de que ha sido alterada, mal vamos, ¿no? En Estados Unidos es una legislación que hace muchos años funcionaba, ya con fotografía digital, pero en ese país no. Entonces, y en otros países tampoco, En la Comunidad Económica no se aceptaba. Entonces, bueno, los fabricantes se tuvieron que rascar el cráneo para hacer esto. Hoy en día, en este sentido, en el mundo de la fotografía forense, no sé cómo está, probablemente ahora ya no hace falta eso, porque se puede saber directamente del archivo original si ha sido modificado o no. Si partimos, hay que tener algo muy claro. O sea, cuando hablamos de meras fotografías o hablamos de obra artística. Bueno, ¿cuál es la distinción? La que tú pones. O sea, cuando tú cedes tu obra, solo por el hecho de mencionar que es una obra fotográfica, tiene un tratamiento diferente de la mera fotografía. ¿Qué es lo que hace que la ley te proteja mejor? Esto es un truco que usamos muchos fotógrafos en nuestros contratos de cesión de derechos, claro, que hablamos de obra artística o obra fotográfica en lugar de decir fotografías. Sobre todo si estamos hablando de fotografía publicitaria, tiene diferentes tratamientos. De entrada, que sepáis que la mera fotografía, pues, tienes derechos de autor igual, pero a la muerte del autor los derechos desaparecen, y la obra se puede heredar los derechos, ¿no? Es importante como diferencia. O la vigencia es de mayor número de años en otros países. Vale. O sea, pues en vez de ser 25 años, pues son 50. Porque, claro, al ser una foto, imagínate que tenemos tal influencia que calcamos una foto de un autor conocido. ¿Sigue siendo una foto nuestra? ¿Cómo? Imagínate que hay un autor como pues cualquiera de los clásicos de Cartier-Bresson, y lo que hacemos es copiar una de esas fotos, pero lo hacemos nosotros. Bueno, ¿qué define una obra? O sea, ¿cómo dice la ley que debe ser una obra? Debe ser única. Vale. O sea que, hablamos de no debe ser subjetivas, susceptible de ser una copia. Ajá. Debe ser única. Debe tener un componente estético, creativo propio que la caracteriza. Con un gorro podemos poner al señor saltando en el charco, que es original igual, y punto. Es original. O sea, es una copia, la pose, me es copia el tan momento. Subjetivo el hablar de qué es arte y qué no lo es. O sea, el hablar de obra o no hablar de obra es tan subjetivo. Pero bueno, vayámonos si acaso a lo que dice la ley, que ahí no nos queda. ¿Ves? Por ejemplo, ¿qué se considera obra? Pues libros, folletos, impresos, escritos, discursos, alocuciones, conferencias, 1000 cosas que demos nosotros y que estén grabadas en un soporte, ya sea auditivo, ya sea escrito y tal. Ajá. Composiciones musicales, que tengan letra o no, obras dramáticas, coreografías, pantomimas, obras teatrales en general, obras cinematográficas o audiovisuales, esculturas, pinturas, dibujo, grabado, historietas, tebeos, cómics, ensayos, bocetos, planos, proyectos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, gráficos, mapas topográficos incluso, las obras fotográficas,
y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Así lo dice la ley. O sea, las obras fotográficas. Así, por eso usamos el concepto obra fotográfica en lugar de decir fotografía. Programas de ordenador y títulos de obra, bueno, cosas así, ¿vale? Así que, ¿tenemos que hacer algo en concreto? No, simplemente en el caso de que nosotros reclamemos un uso fraudulento de nuestros derechos de autor, debemos poder demostrar que la autoría es nuestra y la mejor forma es conservar el archivo original. Sí, lo que hablabas, ¿vale? Está claro. ¿Cuándo se acaban los derechos? En principio, al fallecimiento del autor, lo que os decía, él es el único que puede ejercer los derechos, pero puede heredar los derechos de explotación su hijo. Entonces no tienen límite de tiempo, porque pasan a otra persona natural o jurídica que yo haya puesto en mi testamento. Es así de bestia, ¿vale? Pero hay que hacer esa disposición expresa en el testamento, ¿eh? O sea, cedo los derechos de autor de todas mis fotografías a mi hijo o a mi hija o a mis hijos en general, porque pensar que la legislación española no puedes cederla solo a un hijo, o sea, es la legítima, podrían reclamarlo el resto de hijos. A los herederos en este caso, ¿vale? Nos queda claro, ¿no? Sí. Si es una obra fotográfica, sí que nuestros hijos pueden seguir disfrutando, porque se considera única. Bueno, con las salvedades que hablábamos. Sí. ¿Vale? O sea, por eso, esto como son, no se sabe si son bulos o son realidades o tal, preferiría no decirlo, pero os voy a poner un ejemplo. Doisnier, la famosa foto del beso de París después de la Guerra Mundial, tal, en teoría siempre él había dicho que era una foto instantánea, que no estaba preparada, que era una foto original, que era una foto original. Sí. Quiere decir, no he preparado esta foto, es una foto de un momento muy concreto y tal. Entonces eso le dio valor, le dio mucho valor a esa fotografía. En su testamento dejó dicho que no era así, que era una foto preparada. Y entonces las malas lenguas dicen que es para fastidiar a los herederos. Vale. No, pero es para comprender el ejemplo. Pero puedes comprender un ejemplo sencillo en este caso, ¿no? A ver... Vaya carácter tenía. Sí, no está claro. Esto puede ser un bulo que corre por internet. Por eso os lo digo entrecomillado, ¿eh? O sea, no hagáis mucho caso. Yo intento, cuando una de estas cosas no las tengo claras, intento dejároslo claro a vosotros que no es claro. ¿Cómo deberías defender tus derechos? Todos somos vulnerables porque internet, tarde o temprano, vas a subir una foto, sobre todo si eres fotógrafo y te quieres dar a conocer. Pero bueno, imaginaros que han utilizado las fotos. Pensar que no puede utilizar nadie nuestras fotos sin una autorización escrita. Sí, expresamente una cesión de derechos de explotación. No de cesión de derechos de autor, porque no se ceden. Se cede la explotación o la reproducción. Así que es bueno avisar cuando subamos una foto de que nuestra foto tiene copyright, porque ahora con toda la historia esta que se ha creado de las licencias libres, mucha gente se cree que por el hecho de estar en internet o en Facebook o donde sea, se pueden utilizar gratuitamente y sin problemas. Y no es verdad, eso puede generarnos algún problema o alguna confusión. Entonces, no debe haber ninguna duda sobre de quién es la fotografía. Ya sea bien porque en el EXIF de la fotografía está incluida la información del copyright, o bien porque firmáis la foto como persona física. O sea, yo os recomendaría que no usarais seudónimos, usaréis vuestro nombre, porque luego delante de un juez es mucho más fácil decir, señor juez, es que encima no solo han usado mi foto, sino que han borrado mi firma. Entonces, es punible por dos cosas. Una, por una reproducción fraudulenta, y dos, por una alteración de la imagen, que es mucho peor. Así que, bueno, no está de más ponerlo, ¿no? Si lo que queremos es, por ejemplo, queremos una idea muy concreta y hacemos un boceto de la foto que queremos hacer y la queremos proteger como idea para que nadie pueda hacer esa foto, copiarte
aunque la vaya a hacer mejor que tú, no puede hacerlo, lo que habría es que abrir un acta notarial registrando esa idea que hay que pagar unas costas y tal, que en su momento eran como unos 50, 70 euros. Y si es plagiada como idea, entonces podéis emprender acciones legales, ¿vale? Es difícil, esto es muy complicado porque normalmente si os quitan la idea os la quitarán fuera y va a ser más difícil luchar. Bueno, imaginaros que pese a haber puesto copyright, haber incluso registrado la idea, más que nada esto de registrar ideas se utiliza en publicidad, mira, campañas muy concretas y tal, que además el propio cliente quiere hacerlo porque el creativo quiere proteger el trabajo del cliente o el que se ha hecho para el cliente, sobre todo por temas de espionaje industrial y este tipo de cosas, ¿vale? Precisamente en toda la industria tecnológica se suele utilizar este tipo de conceptos, o sea, registrar conceptos antes de hacerlos, precisamente para evitar el tema del espionaje industrial, que bueno, al final se hace igual, pero bueno, hay medidas que de entrada a los fotógrafos no nos afectan porque no viene al caso, ¿vale? Pero imaginaros que han usado vuestras fotos. Lo primero, y no habéis cedido derechos y tal, lo primero es demostrar, o sea, capturar la prueba del delito. Que han hecho una valla en una calle o que han hecho un póster en la fachada de una tienda, foto a eso, automáticamente, fotografía, vídeo, lo que haga falta, cualquier cosa que demuestre que eso ha estado ahí, porque en el momento de la denuncia podrían retirarlo. Si es una página web, captura de pantalla, lo que haga falta, cualquier cosa que podamos llevar como prueba al juzgado. Una vez tengamos todas las pruebas claras, luego podéis ser más o menos civilinos, pero bueno, el siguiente paso sería contactar con un abogado. Contactamos con un abogado que probablemente lo que hará es utilizar algún canal diplomático, o sea, llamar por teléfono, enviar un burofax diciendo mi cliente va a reclamarle a usted el importe, por tal importe de factura, por la utilización de los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí le das la oportunidad Pero le das la oportunidad de decir, oye, si pagas, de entrada no vamos a juicio. Si vamos a juicio, te voy a sacar esto y más. ¿Vale? O sea, lo que le haces es ofrecerle de, mira, esto. Una salida diplomática, como estás diciendo. Sí, claro. Imaginaros que además la foto en cuestión que han utilizado, y esto hay casos demostrables, es una foto que le habéis hecho a vuestro hijo. Pues ahí no hay diplomacia. No hay diplomacia porque encima si es un menor, pues hay que ir a por todas. Esto yo sé de un caso de un compañero que le pasó con una foto de su hijo en unas fiestas de un ayuntamiento. Utilizaron la foto sin pedir permiso, pues a pagar. Vale que los ingresos del ayuntamiento los pagan todos los de la ciudad, pero pero el que la ha cagado tiene que pagarlo. Entonces, si el abogado no recibe respuesta, ya sea burofax, correo certificado, cosas que para tener constancia, ya no se busca una solución amistosa porque no hay respuesta, entonces hay que ir directamente al siguiente paso, que es con el abogado, que es mejor, insisto, un abogado de entrada y un abogado especializado en propiedad intelectual. Lo que hará es, te sugerirá que hagas un requerimiento notarial para mostrar las pruebas del delito, registrarlo, ¿vale? Y presentar una denuncia sobre eso. Que además es muy bueno tener los archivos digitales sin reencuadrar ni retocar, sin el resultado final y el resultado final, las dos cosas. El cómo me la han quitado y el cómo el original que demuestra la autoría. Si además tenemos con el archivo físico es fantástico, porque en el juzgado pues, hoy en día ya nadie se sorprende de qué es esto de un RAW. Hace 15 años sí, pero hoy en día ya no. ¿Vale? Además, normalmente pensar que el RAW tiene incluso el número de registro, el número de serie de vuestra cámara. Y además la cámara, tenéis una factura, etcétera, etcétera, ¿vale? Si fracasa todo esto, porque el requerimiento notarial ya es un paso más allá, pues al final hay que interponer una demanda
depende de cómo sea, puede ser civil o penal. Sí, si es tu hijo, pues puedes ir por lo penal, sí, porque es una violación de los derechos de imagen de un menor. Si es por un uso comercial de una foto que has hecho tú y que tú tienes todos los derechos, ojo, que tienes también los derechos de autor, porque son inapelables, los tienes siempre, pero los derechos de imagen si es una persona a la que has fotografiado. Eso es así, ¿vale? Bueno, pues ahí hay una demanda, y en la demanda probablemente llegaréis a un acto de conciliación, que es el tercer canal para intentar solucionarlo por las buenas, de forma extrajudicial. Llegar ya a la vía judicial depende de cada caso, entonces ahí no vamos a entrar en muchas historias. Pero bueno, que sepáis que los fotógrafos tenemos la SGAE de los fotógrafos, que mucha gente no lo sabe. De hecho, la SGAE tiene un acuerdo con la VGAP, que es la entidad de gestión de artistas plásticos, la visual entidad de gestión de artistas plásticos, por eso VGAP, que tiene, bueno, pues con la SGAE tiene un acuerdo para defender nuestros derechos como autores. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto, porque al final todo el mundo tiene que acabar recurriendo a un abogado. Que sepáis, a ver, cuando hablamos de cesión de derechos de explotación o de reproducción, normalmente la legislación no dice nada específico. O sea, yo puedo cobrar lo que quiera, siempre que cuando es una reclamación es así, yo puedo reclamar lo que quiera. No, falta que lo concedan o no lo concedan, que has tenido, o que depende del beneficio o el pseudo beneficio que haya tenido la persona a la que yo demando. Si imaginaros, si han cogido una foto vuestra y han hecho, en una ciudad como Barcelona, han hecho 10.000 pancartas, pues oye, podéis fundir a alguien, pero mucho. Si la han metido en una revista impresa, pues también. Si la han metido en una web, ya menos. Sí, si es aunque la ve más gente. Sí, ¿vale? Pero es más difícilmente. Es más difícil. A ver, si es un abogado con. Esto sí que es por experiencia, lo sé. Si es un abogado que sepa lo que hace, probablemente lo que hará será tener unos informes económicos hechos por un experto, y ahí te dirá la cantidad que tengas que reclamar y ya está. Y esto te dará más seguridad a la hora de reclamar. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia. Sí, o sea, al final tendréis que acabar en un abogado, o si estáis en una asociación profesional. Tipo, por ejemplo, la FP tiene un gabinete jurídico y os puede ayudar. Os puede ayudar a canalizar la demanda. Si al final acabáis yendo a juicio, pues probablemente necesitaréis tener un abogado, y procurador, todo lo demás. Pensar que este tipo de juicios se suelen solventar casi siempre por vía extrajudicial, entonces no hay costas porque no se llega. Y la mayoría de abogados que van a reclamar derechos suelen reclamar porcentualmente una cantidad, como los que reclaman el impago de facturas. Un impago de facturas que llevas a alguien a juicio, pues se quedan un 10%, depende del abogado, ¿no? Es la ley de propiedad intelectual, no es constitución, ni es una ley fundamental, aunque es de las importantes. La ley de propiedad intelectual está dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos también, cuando hablamos de personas, ¿vale? Entonces, pensar que está dentro de una ley mayor, por decirlo de alguna forma, es de obligado cumplimiento. No somos abogados, ¿no? Pero que vamos, que que hay prioridades en las leyes, ¿no? O leyes más importantes que otras. Y esta es de las heavies. Por eso no se llegará al tema de. No, si además, por ejemplo, nosotros tenemos la cesión de derechos de imagen de una persona que hemos fotografiado, y esa persona encima han cogido la foto, que sale esa persona, podemos reclamar nosotros también, porque tenemos la cesión de los derechos de imagen de esa persona. Podemos reclamar por los dos canales, ¿no? Probablemente la persona, además se puede hacer doble esa demanda, se puede hacer por un lado la nuestra por derechos de autor y por derechos de imagen de la persona. Entonces, esas suelen ir muchísimo más rápido. Si va por la vía penal, porque es una fotografía que vulnera los derechos de un menor, por ejemplo, y nos la han robado directamente, ¿vale? Entre comillas, que te la han robado, es que ni comillas ni nada, o sea, bueno, pues suele ser muy rápido. Los otros casos casi siempre, ya te digo, suelen ir por vías de conciliación previa, y al final se llega a un acuerdo casi siempre antes, ¿no? Muy bien. Luego, deciros también, quería comentar que no os cortéis, pero no os cortéis nada. O sea, demandar de entrada, si veis que es un uso
que puede ser accidental, avisar, pero hacer las pruebas primero. A mí me ha pasado también varias la foto veces, al instante. A mí me ha pasado. Porque es de aquellos casos que dices, bueno, venga, cojo la primera que me aparece por internet. Sí, exacto. Y bueno, ahí ya no sé si vale la pena irte a la demanda. Lo que decías tú, si al final inundan Barcelona de pancartas, pues es otra historia. Sí, claro, es diferente. O sea, hay que valorar un poco, porque además también, si llegas a juicio, depende de cómo sea, pues no va a llegar a más, pero sí que hay situaciones bastante dramáticas, y yo he conocido unas cuantas. A mí me ha pasado alguna, no muy heavy, pero bueno, he llegado a... No me te pasa, he llegado a tener abogados por medio. Entonces, bueno, hacerlo. Pensar. Además es una cosa que os quería comentar, sí, ahora he vuelto a... Imaginaros que sois fotógrafos profesionales, habéis vendido unas fotos, y esas fotos que habéis vendido las están usando, comercialmente las están usando, están obteniendo un rendimiento de esas fotografías, pero no os pagan la factura. No podéis reclamar derechos de autor. Solo podéis reclamar impago de la factura. Porque los derechos os habéis cedido al entregar las fotografías y al entregar la factura, aunque no la hayan pagado. Vamos, eso es una putada. Que cobréis por adelantado. Exacto. Eso lo que os quiero decir es que cobréis por adelantado, porque a mí me ha pasado. Me río y suelto la bromita, pero es así. A mí me ha pasado, y al final, como me ha pasado, pues quiero avisar. Seguramente a más gente le ha pasado. Entonces, lo único que ha pasado es que al final se ha arreglado vía extrajudicialmente, pero 2 años después, cuando los impuestos ya se habían pagado, etcétera, ¿no? Porque la legislación funciona así y Hacienda funciona así. Vale. Probablemente usted tenga razón, porque no hemos visto los ingresos asociados a esa factura, pero primero tribute, primero pague los impuestos y luego reclame. Además, puede reclamar que te devuelvan los impuestos que has pagado, pero tardan como un año. El impuesto se genera hasta cuando se realiza el servicio y emites la factura, punto. Y ellos, sí, para ellos es así. Para ellos es así. Entonces, bueno, y esto por desgracia creo que pintamos alguna cana con estos temas. O sea, sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente el mercado en todos los sectores tiene graves deficiencias, sobre todo cuando sois autónomos o empresas pequeñas, ¿no? Sí. Es muy difícil, y además los gastos asociados a reclamar este tipo de cosas son elevados. Sí, entonces, pues bueno, por eso os decía también que tanto con los derechos de autor como con la reclamación de estos impagos, normalmente los abogados suelen quedarse un porcentaje del montante, al margen de los honorarios que puedan tener el procurador y compañía. Porque ellos cobran. Pero eso es normalmente a la que el juicio sale a vuestro favor, porque ya se ha iniciado el trámite judicial, el que tiene que pagar las costas es el contrario, ¿no? Tanto para la reclamación de una factura, porque si la factura se ha emitido, ya habíais trabajado con el cliente y encima el cliente tenéis pruebas de que ha usado las fotografías, pues evidentemente no es que no le hayan gustado, es que no le da la gana pagártelas, o sea, es así, ¿no? Entonces es una forma que hacen muchas empresas, desgraciadamente, de alargar el pago de la factura in eternis. En un caso concreto hemos tardado más de 2 años en cobrar. Sí, es así. Por desgracia es así. Bueno, que lo sepáis. Os dejamos el link. Yo tengo aquí transcrito tu artículo, Pera, de la Sí, es un artículo que hice hace bastante tiempo. Probablemente haya detalles que han cambiado. Os recomiendo que veáis la ley de la propiedad intelectual. La tenéis en el BOE, está publicada, la podéis bajar. Podéis mirar los detalles de la ley y qué dice con respecto a las fotografías, pero dice esto, las obras fotográficas. Quedaros con esto, que lo ideal es hablar de nuestras fotografías como obra fotográfica o obra artística, porque así evitamos suspicacias sobre la interpretación, porque la interpretación de la ley es donde se pueden agarrar. Oiga, que solo son 4 fotos. No son 4 fotos, es mi obra como fotógrafo. Entonces, esos detalles, y además hablando con abogados, son importantes. Sí, son importantes porque ¿quién define que algo es una obra? Pues una obra, la definición que existe para ser considerado obra es que sea original, literario, artístico o científico. Claro. Pues es original, artístico, punto. Ya está. ¿Y quién define si una cosa es artística o no? Es tan subjetivo que es mucho mejor hablar de nuestros trabajos como obra fotográfica. Muy bien, Pera, pues hasta aquí, espero que y para evitar suspicacias, obra artística ya también ya está. mejor incluso.
Sí, O sea, sí, cierto. Al final la creación la has hecho una foto, tú. claro, luego la has Yo he retocado, oído- luego las tal. Yo he oído en incluso algún cliente decir, pero es solo hacer clic. Y digo, bueno, solo hacer clic y todo lo que llevo detrás, haz tú el clic, a ver si te sale. Esto, A ver, si te lo preparo todo, igual te sale. Claro. Pero si no, la idea quién la ha tenido, cómo juego con la luz, cómo proceso. Hay un oficio detrás, por eso Hay se un trata y oficio. por eso sí. Entonces, Y tanto. eso es lo que hay. O la gente que retoca, por ejemplo, una portada de un disco, no tiene valor ese retoque que ha hecho, o incluso esa creación de la propia portada. La maquetación, todo. O el que dibuja un cómic. Sí. Pues lo tiene en su cabeza, pues el que hace una fotografía exactamente igual. Entonces, bueno, ya sabéis sí, que a mí no todo el me mundo es capaz. gusta muy poco hablar de arte, Bueno, pero sí me gusta hablar de obra fotográfica, o sea, Sí. mi trabajo en definitiva, ¿no? Bueno, Muy bien, pero esto y también feedback, Tenemos Sí. feedback de esto. Que nos digáis a ver qué, si se entiende bien, si tenéis alguna duda más o si habéis tenido casos y eso y los queréis compartir, pues seguramente ayudarán a otras personas pues a hacer las cosas mejor. Y luego teníamos alguna palabra de vocabulario fotográfico. Sí. Si quieres una o dos, o habíamos apuntado 3, pero bueno. Bueno, como tú pero quieras. son muy rápidas. Sí. Son 3 conceptos, ¿vale? El primero es RGB. Todo el mundo más o menos lo sabe, pero bueno, viene del inglés, que es rojo, verde y azul, red, green, blue. Y es básicamente en el que basan todas las cámaras digitales y los dispositivos, porque son 3 colores básicos, ¿vale? El siguiente concepto en contraposición del RGB es el CMYK, que es cian, magenta y yellow and black, que es el que suelen utilizar los dispositivos de chorro de tinta e impresoras de calidad fotográfica. ¿Vale? Lo que ve el ojo humano es RGB. Y las televisiones, todo lo demás. Y los soportes de papel suelen trabajar en CMYK. Por eso os va a pasar que si enviáis una foto a una imprenta offset, os la pidan en CMYK. Porque va a funcionar con chorros de tinta o similar. O un plotter funciona en CMYK. Y es un tema, ya sé que es complicado, de calibraciones, historias. Pero No, es es exactamente lo mismo. Pero cuando... Son colores aditivos, colores sustractivos. Sí. O sea, es lo mismo. O sea, pero cuando queremos ver una fotografía y cómo quedaría con CMYK, es tan fácil como decirle... Sí, no cambia nada, es solo cambiar el perfil y ya está. Vale. ¿Vale? Hacéis una asignación de perfil y no debería Como cambiar como nada. cualquier programa de No estos debería de cambiar nada porque Vale. precisamente si cogéis CMYK, por ejemplo, RGB, la saturación de los 3 colores, Sí, ¿vale? Por distinta. saturación nos da el negro, es distinta. Sí. ¿vale? Pero el negro, por decirlo de alguna forma, una impresora no es capaz por saturación de conseguir el negro. Por eso tiene 4 colores y uno es el Y negro. uno es el negro. Porque el papel es blanco. Vale, estará un marrón. El papel es blanco, pero la pantalla del ordenador es negra. Es negra. Por eso no necesita el negro, es la ausencia de luz. Ujú. Es negro. Claro. Sí, Sí, o sea, el funciona al papel blanco revés. y tienes que meterlo encima en un método Exacto. aditivo. ¿Vale? Y luego, por último, ¿qué es esto de un sensor de imagen? Lo que tienen nuestras cámaras, ¿vale? Es un dispositivo que permite capturar la imagen, que está formado por fotodiodos que reciben la luz y transforman. Cada fotodiodo es un píxel, y transforman esa información en digital. La luz la convierten en digital. ¿Cómo? Con un conversor AD. Hace un conversor de analógico a digital. Convierten la entrada que es analógica en digital. Es analógica porque la luz así lo es. O sea, no pasamos de luz a bits por arte de Berle-Berlocq y mágico, sino que hay un proceso absolutamente analógico que es la captura de la luz, que se convierte... Con un material fotosensible, entiendo, ¿no? No, fotosensible sería una película. Vale, y esto... El fotodiodo es un captador de luz. Vale. Es como una fotocélula, ¿vale? Que dice si hay o no hay luz. Es lo que te iba a decir, solamente es Solo es sí eso. o no. Es sí o no, es ceros y unos. O sea, lo convierte luego el procesador AD en ceros y unos, que es al final la imagen digital, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo convierte? Pues el sensor funciona en RGB. Entonces, funciona por niveles de saturación, de 0 a 255 de cada color. Entonces, pues así funciona. Esto puede variar en función del número de profundidad de bits de color, pero eso ya es el conversor AD, el que puede captar más o menos, etc. Bueno, esto es un lío, ¿vale? Luego un montón de tipos de sensores también. Sí, y hay diferencias entre los CMOS, los CCD, Foveon, aquello hay famoso. los Foveon,
hay diferentes tipos, pero bueno, que sepáis que el sensor básicamente es el que captura la imagen analógica, la luz que entra, la captura, y luego esa captura es digitalizada por un conversor AD. Conversor AD es analógico digital, por eso se llama conversor AD. ¿Vale? Bueno, es una chorrada, pero, bueno, pero era un apunte muy low level, que se sepa, ¿vale? De dónde muy de bajo nivel, o sea, no hemos llegado a complicarnos mucho, pero que lo sepáis. Ya está bien, que por lo menos se sepa que vienen las cosas de algún sitio, que no... No, es una chorrada, porque además esto lo vais a ver en 1000 sitios, pero bueno, que sepáis que vuestro sensor está formado por fotodiodos que reciben la luz y la transforman en píxeles, y esos píxeles lo que hace es que, como cada fotodiodo es un píxel, para el conversor AD pues puede transformar esa luz de cada uno de esos píxeles en una gama tonal concreta, en un color concreto, y ya está. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy y nada, cortar enseguida, pues no, que llevamos 40 minutos, aunque bueno, me consta que os gustan los programas un poquito más largos. Eso debe ser porque hay gente que tiene trayectos hasta el trabajo largos o se aburre en el trabajo. Bueno, no quería decir una teoría. Porque bueno, no queda bien, ya está dicho. Pero ya está dicho. No hay problema. Muy bien, pues nada, como os digo siempre, si os gusta el contenido y queréis compartirlo porque es lo que más nos ayuda a tener mayor difusión, pues nos ayudáis muchísimo con una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego, operadores.